Bueno, este es un pequeño video en el cual lo que se pretende es realizar una pequeña comparación sobre los resultados que obtuvimos matemáticamente a través de los diferentes modelos que realizamos sobre tres casos de variantes de circuito de tipo RLC mediante ecuaciones diferenciales y ver si esos resultados condicen de alguna manera con la realidad utilizando un simulador. En este caso vamos a utilizar el simulador FastStat. Eh, alguna pequeña observación, como podemos ver, nosotros lo que hicimos en el desarrollo teórico que está presentado en formato PDF fue hacer una justificación teórica, aplicar las diferentes leyes, por ejemplo, leyes de Kirchhoff y demás, plantear y llegar a tres variantes de ecuaciones diferenciales, en este caso tres ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, y lo que pretendemos ahora es ver cómo nosotros lo que hicimos fue aplicar vamos a decir, utilizar esas ecuaciones para predecir cómo se iban a comportar o analizar tres variantes de circuito de tipo RDC. Ahora vamos a ver si esos resultados se condicionan de alguna manera con por ahí una manera más práctica de verlo mediante un simulador. Para el primer ejemplo, vamos a ver un circuito de tipo RL, donde tenemos una resistencia de 12 ohms y una inductancia de 4 henrys. Vamos a suponer una batería que proporciona una fuente de alimentación a una batería. Vamos a suponer que no contemplamos que se vaya agotando, sino que se la está constantemente recargando y que proporciona de manera constante proporciona una entrada de alimentación de 60 volts. Queremos saber cómo se comporta la intensidad, cómo varía la intensidad de corriente a lo largo del tiempo y de t, y para este caso, cuál es esta intensidad de corriente después de un segundo. Lo que se hizo y se presenta en el trabajo, en primer lugar es un pequeño bosquejo de cómo es cómo quedaría este circuito, con L la inductancia, R la resistencia y E que representa la fuente de alimentación. Reemplazando, nos llegamos a esta pequeña ecuación diferencial lineal de primer orden y este problema de valor inicial. Cómo se presenta en el trabajo mediante factor integrante, bueno, los diferentes métodos que fuimos aprendiendo a lo largo del curso, la resolvimos, obtuvimos la constante y llegamos a que la intensidad de corriente varía mediante esta expresión. Luego, para I de t un segundo, para t un segundo y t igual a un segundo, reemplazamos vamos a ir en la función, en la fórmula, y obtuvimos que es de aproximadamente 4,75 amperes. Y luego lo que hicimos fue mirar qué pasa con t a medida que el tiempo se hace grande, crece, transcurre, vamos a decir, de alguna manera infinitamente, o se acerca al infinito, suponiendo que nunca se agote la batería, y eso nos da que a lo largo del tiempo la intensidad de corriente se va a estabilizar en torno a los 5 amperes para este circuito. Ahora bien, ahora vamos a ver si esto realmente sucede en el simulador. Bueno, aquí tenemos planteado en el simulador el circuito. Tenemos la resistencia, la inductancia, la fuente de alimentación y añadimos un pequeño amperímetro para poder ver cómo varía la corriente y si los resultados que obtuvimos se condicen con la realidad. Ahora lo vamos a funcionar el circuito. Vamos a ir variando la velocidad de simulación y vemos cómo varía en primer lugar el tiempo, tiene este intervalo de tiempo, y cómo se comporta la intensidad de corriente mediante el amperímetro. Vemos cómo va variando el tiempo y cómo va variando la intensidad de la corriente. La idea es que a los 1 segundo aquí nos queden 4,70 y aproximadamente 4,75 amperes. Vamos a ver si cuando t llegue a 1 segundo, aquí se cumple eh, esa condición.
Ahí vemos que va acercando a 4. Y ahí, bueno, al pararlo lo más próximo que pudimos a los 1 segundo, obtuvimos que, como predijimos, aproximadamente para un segundo de tiempo nuestra intensidad de corriente iba a ser de aproximadamente 4,75 amperes. Ahora vamos a ver si dejamos continuar el tiempo t lo suficiente, se logra como aparentemente estabilizarse, como aparentemente se estaría viendo ya, estabilizar esta intensidad de corriente, este amperaje en 5. Como podemos ver, el tiempo t sigue variando, se acerca a 4,99 amperes y se estabiliza, se estanca en torno a los 5 amperes. Este es, de alguna manera, lo que podemos ver es cómo esa descripción matemática, ese modelo matemático, predice el comportamiento de este circuito. Nosotros podríamos, en vez de calcular cuál es la intensidad de corriente, por ejemplo, a los 1 segundo, eh, a los 5, a los 10, y así ir prediciendo cómo se comporta el circuito, un circuito de este tipo, en base a nuestro modelo matemático. Ahora bien, pasamos al siguiente ejemplo de circuito. Es muy parecido al anterior, o sea, la idea es la misma, la diferencia es que este es un circuito RC, donde tenemos una resistencia, en este caso de 20 ohmios, un condensador, capacitor o capacitancia de 0,01 faradios y suministramos una fuerza electromotriz, una batería, vamos a suponer que es constante de 40 voltios. Suponemos que la carga en el momento inicial es de 0 y vamos a ver cómo se comporta la corriente a lo largo del tiempo. En este caso utilizamos y reemplazando llegamos a esta ecuación diferencial con esta condición inicial y obtenemos este problema de valor inicial. Como se ve en el PDF con todo el desarrollo, la resolvimos, una ecuación diferencial lineal de primer orden, la resolvimos también mediante un factor integrante y obtuvimos cómo la carga, o una expresión para la carga QDT a lo largo del tiempo, es esta utilizando primeramente diferentes definiciones. Lo que hicimos fue derivar esta expresión, derivamos la carga para obtener la función o cómo varía, cómo se comporta la fórmula de la corriente. En este caso miramos también cómo t se comportaba, o sea, a medida que transcurría t a lo largo del tiempo, vamos a ir comparando cómo varía el tiempo, cómo se comportaba la corriente y obtuvimos que se iba a decrementar o decrecer hacia un valor de 0 amperes. Y también que, por ejemplo, la corriente en el instante 0 para este tipo de circuito iba a ser de 2 amperes. Ahora bien, vamos a ver si esto se condice con la realidad y vamos a verlo en el simulador. Bueno, ahora ya en el simulador, acá tenemos planteado el circuito, tenemos la resistencia, el capacitor condensador, la fuente de alimentación y tenemos también conectado, como en el caso del ejemplo anterior, para ver cómo se comportaba la corriente, un amperímetro. En este caso, ahí estaría dando el circuito sin iniciar la simulación. El tiempo que me permite el simulador poner arranca en 5 milisegundos, con lo cual de ahí es que este valor, de hecho, no sea 2 perfecto. Como podemos ver, es muy cercano a 2, con lo cual si el tiempo fuera precisamente 0, 0, esto debería ser 2, justamente como predice nuestro modelo. En este caso, por una cuestión de la manera en la que trabaja el intervalo de tiempo, ya me aparece pequeñamente decrementado. Ahora vamos a iniciar la simulación y vamos a ir viendo cómo se comporta cómo varía la corriente a lo largo a medida que t varía o crece. Como podemos ver, ahí empieza ya cada vez a hacerse más y más y más chiquita a medida que t va aumentándose. Lo que debería terminar pasando es que
en un determinado momento de t esto se vuelva 0. Como también se ve gráficamente en el archivo que están subidos en el trabajo en GeoGebra. Ya ahí cada vez se vuelve un valor cada vez más y más chiquito. Ya ahí se está aproximando los 0 amperes. Y como podemos ver, a partir de lo que parecen ser 6 o 7 segundos, la intensidad de corriente se vuelve 0 para este tipo de circuito, para esta variante de circuito. Nos queda ahora por analizar la variante completa con los tres componentes, que sería el tercer ejemplo. Ya este es el último ejemplo. Acá tenemos un circuito RLC, o sea, tenemos una resistencia, 50 ohmios, una inductancia, L, 0,2 Henry, y un capacitor de 0,005 faradios. Vamos a suponer lo mismo que los casos anteriores, tenemos la batería que proporciona un voltaje de 100 volts constante, y tenemos las condiciones iniciales, la corriente en el momento 0 es 0, la carga es 0, y queremos determinar cómo se comporta, cómo varía la corriente I de t en el transcurso del tiempo. Para ello hicimos los planteos, llegamos a esta ecuación diferencial de segundo orden, lineal. Como lo que nos interesaba obtener era la corriente, derivamos ambos miembros, bueno, obtuvimos esta ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea, la resolvimos, mediante proponer una solución del tipo E a la Rx, obtuvimos una ecuación característica, resolvimos la ecuación característica dando raíces reales distintas, planteamos todo, despejamos, obtuvimos las constantes mediante las dos condiciones iniciales y llegamos a que la corriente se comporta mediante esta expresión. Miramos cómo, a medida que igual que en los casos anteriores, qué es lo que sucede cuando el tiempo se hace grande, o sea, cómo se comporta a lo largo del tiempo. Obtuvimos que iba a decrementar en torno a los 0 y en torno a los 0 amperes. Y en este caso lo que vimos gráficamente es que esta función en algún punto realizaba un máximo y luego empezaba a decrementar. Ese máximo se logra en los t, al momento t igual al logaritmo de 2 sobre 75, y es el valor para el cual la corriente alcanza un máximo que es de aproximadamente 1,57490 amperes. Para obtener ese máximo lo que hicimos fue derivar la corriente y fijarnos dónde se anulaba esta derivada, que sería este punto t, y luego vimos cómo se comportaba la función en ese punto. Ahora bien, vamos a ver si realmente esto sucede en el simulador. Bueno, como podemos ver, aquí ya tenemos planteado el circuito, tenemos la capacitancia, la resistencia, la inductancia, la fuente de alimentación y también tenemos, como en otro caso, un amperímetro para poder analizar cómo se comporta. De manera similar, bueno, no estaría planteado como el valor que debería tener en 0 porque en el intervalo de tiempo del simulador no me deja arrancar en 0, 0 precisamente. Bueno, comenzamos la simulación. Como podemos ver ya en este punto, para este intervalo de tiempo ya tenemos 0 amperes, como había predicho nuestro modelo matemático. Ahora la idea voy a reiniciarlo y voy a tratar de lograr el valor de t para el cual debería lograr el máximo amperaje. Bueno, ahora lo que hicimos para poder observar ese máximo que alcanza la intensidad de corriente es variar un poquito el intervalo de tiempo y ahora vamos a arrancar la simulación. Y ahí vemos que aproximadamente para un número muy chiquito de tiempo, que es el logaritmo de 70 dividido 75, o sea, un número muy chiquito, una muy pequeña cantidad de segundos, el amperímetro ya nos está indicando que la intensidad de corriente se está aproximando al valor que nosotros habíamos predicho, ¿sí? Se está acercando a esos 1,57 amperes. Y luego a medida que el tiempo crece, se va a ir decrementando hasta los 0 amperes. Bueno, ahora vamos a realizar, además de los tres ejemplos anteriores, un cuarto ejemplo. A diferencia de los ejemplos anteriores,
Ahora lo que vamos a tener es que nuestra entrada EDT, nuestra entrada de tensión al circuito, ya no va a ser una corriente continua, constante, como en los tres ejemplos anteriores. Vamos a tener un circuito RLC, donde vamos a tener también un inductor, una resistencia y un condensador o capacitor, pero ahora la corriente o la entrada de tensión va a ser una corriente alterna, modelada o, como decir, descripta por esta función está representada por 24 seno de 10t. Lo que vamos a hacer entonces es plantear la ecuación diferencial, o sea, lo que hicimos fue plantear la ecuación diferencial, tuvimos esta ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea, la resolvimos, aplicamos el método de los coeficientes indeterminados para proponer una solución particular, bueno, obtuvimos las constantes y demás, y llegamos a que I de t está representada por, o tiene esta forma. Sí, donde lo que vamos a ver ahora es si esta I de t, que nosotros predijimos que a partir de un determinado punto iba a oscilar entre -4 y 4 amperes, se comporta de dicha manera en el simulador. Ahora, aquí ya tenemos el circuito planteado en el simulador, donde tenemos la resistencia, la capacitancia, la inductancia, tenemos un amperímetro para poder ver cómo se comporta la corriente, y aquí tenemos la entrada de corriente alterna en este caso. Ahí podemos ver que arranca el simulador, va subiendo el amperímetro, subiendo la corriente, y ahí se va decrementando. Ahora, si podemos ralentizar un poquito la simulación, lo que deberíamos esperar es que cuando este valor llegue a -4, empiece a crecer hasta 4 y así sucesivamente a medida que el tiempo transcurre. Bueno, y ahí es lo que estaría pasando lo que hemos predicho de alguna manera, que iba a terminar sucediendo. Bueno, con esto hemos analizado mediante un simulador y comparado los resultados que obtuvimos de manera analítica, matemáticamente, mediante el planteamiento de las diferentes ecuaciones diferenciales, con de alguna manera, una manera más real o más tangible de ver eso que por ahí se ve de alguna manera tan compleja o de alguna manera por ahí rara, eh, que es cómo se comporta o cómo se comporta este tipo de circuito a lo largo del tiempo. Desde ya, muchas gracias por ver el video.